Vale, vale, pues ya estamos grabando, ¿de acuerdo? Verónica, ¿tienes la mano levantada? Sí, bueno, yo tenía dos puntos. Uno, el material en cuanto a los videos. Bueno, yo la verdad, no ha sido mucho el problema, pero mi sugerencia va más a la manera en cómo presentan el video y la presentación que ustedes tienen preparadas, porque hay momentos en los que muestran la presentación directamente en la pantalla y hay otros momentos en los que está el facilitador explicando y es ahí donde yo un poco no puedo hacer seguimiento de la imagen, ¿no? Tal vez mi sugerencia es que vaya la presentación y la voz, que es más fácil para nosotros entenderla, porque sí, podríamos volver a revisar la presentación, que también la tenemos dentro del el módulo, pero creo que es más fácil seguir, ¿no? Me he dado cuenta también que son videos que creo que son de anteriores capacitaciones, porque nos hablan a veces de actividades que nos van a presentar más adelante o que están en el foro y que eso a mí me ha confundido un poco. Pero ya desde el primer módulo, el segundo, he ido entendiendo que son actividades que se han hecho con otros grupos. No sé, es mi sugerencia que tal vez se pueda actualizar esos videos y tal vez hacerlos más cortos, porque nos hablan de cosas que se pueden ir preguntando, pero no hay un espacio para poder preguntar en el momento de la presentación del video. Eso en cuanto al material, ¿no? En cuanto al contenido y al módulo, la verdad, para mí, como yo soy nueva en este espacio, todo me parece muy bueno, porque yo trabajo en una institución que trabaja con unidades educativas donde hacemos trabajo de revitalización del idioma quechua con estudiantes, familias y también con docentes. Entonces, para mí, cómo trabajar en diferentes ámbitos, el ámbito laboral, el ámbito de la educación, cómo poder trabajar el tema de revitalización lingüística en las redes, ha sido muy bueno para mí porque hemos estado haciendo este trabajo, pero vemos que nos falta trabajar un poco más y ver otros aspectos, otras áreas dentro de la parte digital. Esa sería mi intervención. Vale, Pachi. vale, vale, muchas gracias. Bye, Verónica, sí, sí que es cierto que los vídeos se utilizaron para la formación del año pasado, que les comentaba al principio, y ahí, bueno, la valoración que se hizo fue que mandábamos demasiados ejercicios para hacer y dábamos mucha carga de trabajo, ¿no? Entonces, este año sí que se ha hecho de esta manera un poco más sencilla para ustedes para poder seguirlas, pero que sería conveniente actualizar los vídeos y quitar estos ejercicios que después no se están dando, ¿no? Yo creo que sí, tiene toda la razón. Y por otra parte, dejar un poco más de tiempo en las presentaciones y poner más voz en off. Muchas gracias, Verónica. Vale, Patricia. Sí, muy buenos días de nuevo. Pues sí, yo ando un poquito atrasada, porque en el módulo 1, por cuestiones de salud, que tuve muy fuerte, que también ya había comentado, pues me atrasé un poquito. Ahorita estoy en el proceso de subirlo del módulo 2 y en lo especial, me llama mucho la atención y sobre todo me parece muy interesante la forma en que está estructurada, ¿no? La organización de los temas, sobre todo a mí desde mi formación y mi experiencia, sobre todo en el crecimiento del conocimiento, más que conocimiento, ¿no? El abrir el panorama de elementos que yo no había visualizado desde el interior de mi quehacer, ¿no? De mi lengua, de mi cultura y en general, ¿no? El empezar a ver desde el plano general cómo está la razón de las culturas, originarias en el mundo, deber identificar y posicionar esta parte, el valor de mi propia cultura. Y en especial este módulo 2 en lo personal me está pareciendo muy enriquecedor porque no solamente rescata ese conocimiento inicial, ¿no? Del fortalecimiento y del el valor de la lengua desde la familia, sino también cómo el corpus empieza a tomar esta parte de la importancia, ¿no? No solamente de tomar palabras fuera, incluirlas en nuestra lengua, sino que realmente adaptarlas y hacer que nuestra lengua trascienda, que no solamente sea un cúmulo de palabras o cosas anexas de otras culturas, sino que realmente se tome, se adapte y a final de cuentas nuestra lengua, nuestra cultura crezca en función de lo nuevo, no sustituya, sino que madure.
¿no? Yo creo que esto en lo personal a mí es lo que más me llama la atención. Y el uso de las TICs, ¿no? De las tecnologías de la comunicación, ya debido a la situación que tenemos actualmente, sobre todo después de la pandemia, creo que el tema de las tecnologías de la comunicación son muy importantes, porque es una de las plataformas base para poder fortalecer nuestro quehacer. Antes sí era más directo, pero ahorita el Facebook, el Instagram, el Twitter, yo admito que apenas descargué el TikTok en el teléfono porque honestamente no lo sé usar, pero estoy explorando, estoy en la parte de ver los podcasts, por ejemplo. Ya hice mi primer podcast, entonces fue fabuloso. Quizás solo cambia un poco el nombre, eran como los spots de radio que conocíamos antes, pero ahorita con todo le cambian para hacerlo más novedoso. Entonces, el poder integrar esto en nuestro quehacer y visibilizar lo que estamos haciendo, hacer esa parte de la promoción, yo creo que esta parte del manejo de las TICs en este módulo es muy importante, al menos para mí. Muchas gracias, Patricia. Vale. Seguimos con Nufel, que tiene la mano levantada también. Bueno, yo creo que Patricia lo ha dicho todo, ¿eh? Es verdad que yo creo que la mayoría de los activistas que están aquí en esta formación son en acción, ¿no? Están haciendo cosas y todo, proyectos. Hablo por mí mismo. Me faltaba esta pedagogía formación, pedagogía, preceptos, conceptos también que en Garavide estamos aprendiendo, me faltaban para un poquito transmitir lo que estoy haciendo en el tema de revitalización lingüística. Y ahora los estoy aprendiendo, creo que estoy más fortalecido para transmitirlos a los demás. O sea, es que es verdad que cuando estamos en la práctica, en la acción, haciendo cosas, activando y todo, a veces no tenemos el lenguaje o la pedagogía para transmitir. Eso por una parte, ¿no? La segunda parte es también la estructura que tenemos dentro de esta formación que nos ayuda muchísimo a desarrollar un poquito lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo bueno, hacia nuestras comunidades. Y a mí eso me interesa muchísimo, estructurarme y, bueno, pensándolo ahora también, para también, ¿cómo se dice?, construir un proyecto viable, un proyecto muy interesante hacia mi comunidad. Y luego, pues, sobre todo este módulo número 2 nos da perspectiva a todos los proyectos que podemos plantear y plantar también en nuestras comunidades. Yo creo que eso ayuda muchísimo y cada uno puede coger un tema y desarrollarlo de una manera muy estructurada, que también tiene la capacidad después, eso es lo que me gusta, de hablar sobre este tema o sobre la manera de hacerlo en el tiempo. Pues eso. Muy bien, muchas gracias, Nufel. Sí, yo creo que igual viene bien este comentario que haces. La formación ya saben que está estructurada en 3 módulos, podríamos decir, ¿no? Bueno, con la presentación serían 4. Y el primero era pues, fundamentos y puntos de partida éticos de la sociología y la lingüística, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que tenía 2 objetivos. Por una parte, dar ese aporte más teórico, ¿no? En cuanto a la sociolingüística, de lo que sucede hoy en día con la pérdida de las lenguas en todo el mundo, por qué se dan estos procesos de pérdida. Y por otra parte, no solo quedarnos en estos procesos de pérdida, sino estructurar un poco
lo que son los procesos de revitalización y en qué ámbitos se dan estos procesos de revitalización, ¿no? Yo creo que en el primer módulo Jon Sarasua les insistiría mucho en esto de las funciones, que las lenguas son para desarrollar funciones, ¿no? Los seres humanos cumplimos diferentes funciones en la sociedad, en diferentes niveles, y para ello necesitamos de las lenguas. Esto es indispensable. Entonces necesitamos que nuestras lenguas también, nuestras lenguas que hoy están minorizadas, estén preparadas por una parte y se usen para que los seres humanos podamos cumplir estas funciones, ¿no? Y en ese sentido, el segundo módulo está estructurado para ver, bueno, para cumplir estas funciones que necesitamos como seres humanos dentro de la comunidad, qué ámbitos de acción, qué ámbitos de trabajo necesitamos establecer, ¿no? Y Jon Sarasua seguramente les hablaría del árbol de la revitalización, en este caso del euskera, pero del árbol del proceso de revitalización de cualquier lengua, ¿no? que emprende un proceso de revitalización. Y en este sentido es importante, yo creo, subrayar varias ideas. Por una parte, que todas las ramas son importantes, y las ramas son los ámbitos que hemos ido observando en este segundo módulo. La educación, la enseñanza de la lengua de adultos, creo que Rosario decía, ¿no? El corpus, los medios de comunicación, las TICs, todas las ramas son fundamentales, porque si no el árbol no crece, ¿no? Y además que están interconectadas, porque si nosotros queremos emprender una escuela, por ejemplo, de educación intercultural o una escuela de inmersión, vamos a necesitar profesores que estén formados pero que sepan la lengua. Vamos a necesitar que la lengua esté preparada para, por ejemplo, enseñar las matemáticas en nuestra lengua. Esto quiere decir que cosas sencillas como decir 2 más 2 son igual a 4, ¿cómo lo vamos a decir en nuestra lengua, ¿no? Vamos a necesitar canciones, vamos a necesitar de la producción cultural para todo esto. Y por ahí también la transmisión familiar tiene que estar ahí. Entonces, digamos que una rama como tal sí que puede tirar de las demás ramas, pero necesita que todos los ámbitos se desarrollen por igual, porque si no, una rama de por sí no hace que crezca el árbol, ¿no? Entonces, bueno, en este segundo módulo hemos ido viendo poquito a poco todas las ramas. Bueno, hemos visto no en mucha profundidad, pero bueno, yo creo que sí para hacernos una idea, y la idea también es, cuando ustedes vengan al País Vasco, profundizar en estas ramas y especialmente en las ramas que más les sean de su interés, ¿no? Por el trabajo que estén realizando. Y si les parece, pues les propongo lo siguiente, que vayamos rama a rama, ámbito a ámbito, y vayan comentando ustedes qué les ha parecido lo más destacable y si tienen aportes, experiencias que contar a este respecto, ¿de acuerdo? Si les parece, la primera rama era el de la transmisión familiar, que justamente daba yo en estos vídeos. ¿Quién se anima a empezar con esta rama? ¿Qué les ha sugerido este ámbito de trabajo? ¿Qué destacarían? A ver quién se anima. Eucha. Eucha Mesa. Ewa. Wala, Wechat. Bueno, escuchando atentamente y pues viendo las dinámicas de cómo en estos espacios nos vamos a tener que enfrentar nosotros como procesos o nosotros como promotores de la lengua o personas que estamos buscando pues incidir a la comunidad para fortalecer nuestra identidad. Y pues de lo que mencionan, pues sí, son factores que es necesario trabajarlo y creo que es muy importante que la familia sea consciente, que conozca todas estas dinámicas que pues podemos decir que antes no era necesario, porque la lengua se transmitía desde la familia, desde el fogón, desde la tulpa.
Y creo que nosotros crecimos en un campo, pues, con nuestros abuelos, la vivencia cultural, digamos, la vivencia nasa de antes. Pero hoy tenemos una nueva sociedad, unos nuevos jóvenes, familias jóvenes que crecieron en un campo de esta discriminación y también la pérdida de todo el ser NASA o de ser la cultura desde donde somos. Y en ello yo miraría de que la primera línea del tema familiar, digamos, la lengua, para poderlo fortalecer, sí es la responsabilidad desde casa, desde el juego, y en ello, para poder lograr, pues creo que debemos de hacer conciencia de la importancia que tiene de uno el ser NASA de cualquier etnia, y en ello, pues, inculcar bastante de que debemos de vivenciar las dos partes, porque pues hoy ya estamos viviendo el tema, bueno, el tema occidental, pero que también nos ha servido bastante, pero sin olvidar lo nuestro. Primero las raíces ancestrales y en ello nosotros, en ese campo, estamos apenas en este proceso de empezar a inculcar ese valor fundamental para que la familia reconozca y valore de lo que es ser NASA, persona con su cultura, con su idioma, y en ello, pues, para poder potencializar y ser fuertes a unos sueños que tenemos, creo que debemos de inculcar bastante el trabajo con las familias. Entonces, ese trabajo, pues, debe hacerse a diario, estar con ellos, buscar muchas metodologías o estrategias de cómo llegar a ellos, y en eso es la tarea que tenemos, pero creo que poco a poco de lo que se va haciendo, pues se va viendo en el proceso que uno haya trazado como movimiento NASA o como cultura que somos. Entonces, yo iría en esa parte como el aporte, y también de lo que estamos vivenciando como cultura NASA, que estamos, pues, que hemos tenido estas causas de pérdida de la lengua, y pues cada día las familias van perdiendo porque pues no le hemos llegado a ellos. Creo que aquí comentábamos pues de que hace 30 años o 40 años que nuestro proceso empezó a dar fuerza. En ese entonces ya se hablaba de fortalecer el idioma, pero no fueron las acciones concretas, digamos, de ir a la familia, de hablar, conversar, estar con ellos. Solamente se decía en unas reuniones o asambleas o congresos, o mediante una resolución o mandato se decía fortalezcamos nuestra identidad, nuestra cultura, pero no había acciones que se hiciera. Entonces la familia siguió viviendo como no, digamos, siguió viviendo en su forma de ser como nos vinieron a colonizar. Entonces creo que es el gran dificultad que se ha tenido, y hoy estamos viendo cómo no caer en los mismos, que digamos en unos errores que hemos venido viviendo. Entonces sería eso como mi aporte, digamos, ya es hacer las acciones, ya estar con la familia, que la mayoría todavía habla nuestra lengua. Entonces es como trabajar con ellos y buscar muchas estrategias que empecemos a visibilizar. Entonces sería mi aporte. Ewa, ewa, bye, bye. Ahí, NASA, ahí. Hola, Bochat. Rosario, pedía la palabra también. Bueno, en mi experiencia y metiéndome ya de lleno al contenido que estuvimos leyendo y estuvimos viendo los videos, yo quiero contar una experiencia en el caso de mi comunidad. Nosotros estamos pasando una etapa muy preocupante porque dentro de mi comunidad se rompió esa transmisión del idioma. Entonces, en mi caso, mis abuelos, mis padres hablaban muy bien mi idioma, el náhuatl pipil, pero a mí ya no me lo enseñaron. Yo lo vine a aprender después cuando yo salí de maestra y llegué a trabajar a esta cuna náhuatl, donde es el único lugar a nivel de país donde se trabaja el proceso de revitalización lingüística a nivel de mi país. Entonces, ahí me doy cuenta de la importancia de lo que está pasando, y es lamentable porque cuando nosotros iniciamos este proceso en mi comunidad de revitalizar el idioma materno, nos vamos a la comunidad casa por casa visitando a los abuelos nahuablantes y ellos mismos rechazan el idioma.
ellos mismos dicen que no quieren que sus hijos, sus nietos aprendan el idioma. Entonces, por la misma razón de la discriminación que ellos sufrieron y de la invisibilización, ellos dijeron, guardemos todo esto, se quedaron callados, ya no transmitieron el idioma, ya no transmitieron los conocimientos culturales, y entonces se ha perdido totalmente nuestra identidad dentro de mi comunidad. El programa en el que trabajo, estamos tratando la manera de que el niño, aparte del idioma, también vaya fortaleciendo la parte de la identidad cultural a través del conocimiento de su cultura propia. Nosotros estamos como empezando un proceso, apenas tenemos 11 años, ya en mi país, nosotros iniciamos en el 2010, actualmente ya contamos con otras 2 cunas más en los municipios donde aún hay presencia indígena o nahuablantes, pero ha sido una lucha grande, especialmente llegar a las familias de las comunidades indígenas. Ellas son las que más rechazan la enseñanza del idioma. Entonces nosotros estamos tratando la manera de buscar como acciones de implementar más talleres de fortalecimiento de la identidad cultural para que nuestros abuelos, nuestras nahuablantes continúen enseñando el idioma. Y ahora que nosotros, bueno, en mi caso, que ahora que veo la importancia de la familia, que es la base fundamental para que nuestro idioma no muera, estoy más preocupada porque es donde necesitamos trabajar más. En mi comunidad, por lo menos, es la parte donde más necesitamos trabajar, porque la aceptación, la autodeterminación de nuestros abuelos es totalmente negativa. Entonces, para mí, el estar dentro de este programa y escuchar las experiencias de ustedes y luego ver los videos con experiencias de otros países, con la misma labor, el mismo sentir, me ayuda porque me motiva a continuar trabajando. Entonces, esa es mi experiencia. En mi comunidad, la transmisión se ha perdido desde la familia y ahorita estamos implementando acciones para que volvamos a retomar esa parte, porque solo así lograremos nosotros revitalizar nuestro idioma. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, y para finalizar igual con este primer ámbito, le doy la palabra a Gladys y acabamos contigo, si te parece, ¿vale? Muchas gracias. En realidad estos 2 módulos tienen mucha relación y como que en el número 2 me ubiqué más por cuestión de mi trabajo, que es más con educación. Estamos en formación con los docentes, con los niños y la elaboración de materiales. Sin embargo, quiero contarles un poquito la historia que va un poquito con relación a lo que dijo Flor, que póngale que en los 60, más o menos en los 50 o en los 60, ¿verdad? En mi comunidad, una empresa que es internacional, fue en ese entonces, ¿verdad? Hilados y Tejidos de la familia Ibarwi, en donde acogió a muchos de los comunitarios y fueron a trabajar desde muy pequeños y les enseñaron a leer y escribir, pero se quedaron únicamente en el nivel preprimario, la mayoría, y si mucho a primer grado, en las cuales estaban mis padres. Pero cuando ya nosotros en la casa, ¿verdad? Nos hablaron más en idioma castellano o el español. Y entonces, cuando yo ingresé a la castellanización en ese entonces, pues ahí fue donde yo aprendí el idioma maya. Lo aprendí con más, ahora sí, con más fuerza. Lo aprendí a leer y a escribir porque teníamos una cartilla y eso lo escribo en uno de los trabajos, ¿verdad? Y yo hice la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué de
que se desvincularon, ¿verdad? Ahora sí que de nosotros, mis papás, con relación al idioma. Pero ellos dicen, nos dijeron que por cuestión que ellos fueron marginados, que a ellos no los tomaron en cuenta como personas mayablantes, sino ahí era a fuerza que se olvidaran de una manera sutil, ¿verdad?, de su idioma, de la cultura, y por lo tanto, ya las familias decían, bueno, entonces nuestros hijos tienen que aprender el español, porque si no van a tener los mismos problemas o dificultades en las cuales nosotros nos encontramos. Bien, entonces es una comunidad y es la parte urbana, digamos, del municipio donde yo vivo, en donde el idioma ya se fue perdiendo. No así en las otras comunidades más alejadas del centro y de esa fábrica, porque sí hablan incluso ahora. Sin embargo, como estoy en el campo casi técnico administrativo del Ministerio de Educación, o sea, de la Secretaría de Educación, entonces hemos tenido la oportunidad de poder trabajar con padres de familia, nos ha dado bastante resultado. Sin embargo, hemos trabajado con organizaciones de mujeres, pero porque nos han invitado, digamos, pero no así de tomar a esos grupos de mujeres o padres de familia y formarlos, tener, digamos, una vez al mes, al año, no, sino que fue algo así como esporádico, ¿verdad? Pero sí hicimos la experiencia. Ahora, con los docentes, sí se tiene una formación continua. Esa formación continua está relacionada con el aprendizaje del idioma, ya de manera más gramatical, más de lo que le llamamos el corpus, ¿verdad? Entonces, más de cómo se escribe, cómo se dice, cómo se puede trabajar con los niños. Ahora, siento la debilidad, y eso es lo que en este módulo he podido captar, he podido analizar por qué no tenemos tanto éxito, sabiendo de que tenemos, al menos en mi departamento, son 24 municipios. De los 24 municipios tenemos a 19 municipios en las cuales están catalogadas como bilingües interculturales, en donde va el material elaborado por el Ministerio de Educación, o sea, módulos, cartillas, en donde se le da mucho enfoque, mucho auge a lo que es el idioma. La respuesta es la siguiente: el docente está formado, sin embargo, en las aulas no desarrolla sus clases en el idioma. Entonces, sentimos que como que los esfuerzos que se están haciendo son como que se están perdiendo. Porque estamos con los docentes, que es en donde tienen a los niños en el aula. Claro, estos 2 años, ¿verdad?, que nos ha afectado la pandemia, pero no hemos podido lograr que todos los maestros, ¿verdad?, el 100% de los que han sido formados no han trabajado. Ahora, tal vez a través de ustedes pudiera yo tener algunas ideas de cómo, o es que los maestros no han encontrado en sí la metodología, porque se les ha dado metodología, se les ha dado técnicas, cómo elaborar materiales, pero no llega. Ahora, a nivel online, dijera, o sí, como se está trabajando ahora de manera híbrida, tan siquiera el docente pues grabara un canto, su forma de enseñar la matemática en idioma, pero no. Entonces tenemos esa debilidad. De repente encuentro alguna solución, pero a lo que quiero llegar es de que este módulo me ha enseñado a que tenemos que revisar, tenemos que retroceder un poquitillo y ver cuáles son las razones por el cual nosotros no tenemos éxito con los docentes. Entonces, puede ser, hace como 3 meses, 4 meses, yo empecé
¿Sí? Le voy a pedir que, no sé si va a acabar ya, pero trate de abreviar un poquito para que tengamos oportunidad de avanzar un poco. Y no sé si esto que está hablando podemos igual retomar en la tercera parte, que es el de educación. Pero acabe, acabe. Entonces, solamente muchas gracias. No, acabe, Gladys. Entonces he pensado que en el proyecto para el 2022, entonces voy a retomar, voy a hacer algunas, hice un diccionario hace poco de mi auditoría en idioma maya, entonces lo voy a encaminar a que los niños y los docentes y padres de familia puedan involucrarse y poder trabajar actividades, pero con la anuencia del padre de familia. Así tal vez se acerca un poquito más el padre y no solamente una lista de palabras, únicamente. Gracias. Muchas gracias, Gladys. Sí, les voy a pedir, por favor, que traten de ser breves. Yo creo que ha sido muy interesante todas las aportaciones, pero vamos a tratar de resumir en la medida en lo que podamos para que todos tengamos tiempo de hablar y sobre todo para que podamos ir avanzando en las ramas para no demorarnos demasiado, si les parece, ¿de acuerdo? Miriam, te veo que estás con la mano levantada. Si te parece, ¿lo dejamos para el siguiente ámbito o hay algo nuevo que quieras destacar? No, si gusta lo dejamos para el siguiente ámbito. De acuerdo, vale. Te doy entonces la palabra, si te parece, con el corpus a ti. Para finalizar el de la transmisión familiar, yo creo que, bueno, han salido cosas muy interesantes, ¿no? Yo sí que destacaría tal vez que cuando falla, antes decía Rosario, ¿no? Cuando falla la transmisión familiar, hay que encender las luces de alarma y hay que ver cuál es la realidad. Si falla la transmisión familiar, antes les hablaba, ¿no?, de las funciones que tiene la lengua. Ya vieron, me imagino, en estas escalas, el ámbito familiar es el ámbito más íntimo y es el ámbito que está más cerca del núcleo, podríamos decir, ¿no? Entonces, cuando el ámbito familiar o la transmisión familiar empieza a fallar, esto significa que muchos de los demás ámbitos ya están fallando. Ya seguramente la lengua no se utiliza en el ámbito laboral, seguramente tampoco en el ámbito más local, en el cultural, y ya cuando la transmisión familiar falla, lo que digo, hay que dar la señal de alarma porque estamos ante una pérdida muy eminente y muy profunda, ¿no? También con lo que decía Rosario, sí que me gustaría subrayar que una lengua no se pierde porque los hablantes quieran. Este autodesprecio del que hablaba Rosario, esto no es porque yo como hablante odie mi lengua, esto es algo inculcado y algo planificado, ¿no? Y al final un padre o una madre que ha sufrido menosprecio, que ha sido marginado, que ha sido insultado, que ha sido castigado por el simple hecho de hablar una lengua, tú como padre, como madre de familia, lo que quieres para tus hijos es que tus hijos no pasen por eso, que tus hijos tengan éxito en la vida, ¿no? Y si tú relacionas esa lengua con el atraso, con mil cosas que nos han ido enseñando, pues al final es lo que pasa, ¿no? Pero sí que hay que subrayar que esto no es porque los hablantes queramos dejar de ser partes de esta comunidad, sino que es algo obligado y planificado. Y para acabar con esto de la transmisión, porque yo creo que es importante, aquí en el País Vasco ha sido fundamental la transmisión y podríamos decir que en los años más duros de la dictadura y cuando prácticamente estaba prohibido hablarlo en la calle, fue esta rama, el de la transmisión familiar, la que sujetó al euskera, al vasco. Y es una manera de enseñar la lengua que se hace desde el amor, gratis y de manera natural. Es fundamental la transmisión familiar. Y podemos estar abonando la tierra para las demás ramas, pero si nos olvidamos de las familias, no estamos haciendo mucho. Y en ese sentido, aquí en el País Vasco ha habido mucha gente hace años que han trabajado mucho a favor del euskera,
pero después en la familia no hacían, ¿no? Y esto es algo que hay que subrayar. Tú puedes hacer mucho, pero empieza desde la familia, empieza desde lo cercano, desde lo que puedes manejar, ¿no? Y transmite la lengua en la casa. Porque esto lo podemos hacer todos y todas. Y sin proyectos ambiciosos y sueños, no, empieza desde casa y trabaja desde casa, ¿no? Yo creo que esto es importante subrayar. ¿Vale? Bueno, yo creo que han sido muy interesantes todos los aportes y si les parece, pasamos ya al segundo tema, al corpus. Vuelvo a repetir, vamos a tratar de ser un poquito breves para no irnos mucho en el tiempo y bueno, bueno, no se preocupe, Miriam, le quito ahora la mano. Si quiere puede empezar usted, no sé si destacaría algo en el tema del corpus o cómo lo vio. Antes alguna compañera creo que decía que ha sido algo bastante novedoso, ¿no? Para algunos de ustedes, el tema del corpus. No sé si quiere empezar usted, Miriam. Bueno, pues más que nada, como complementando desde la parte anterior, pues realmente las raíces de la cosmovisión, desde la cosmovisión totonancú, pues lo más importante es tener ese acercamiento con los abuelos, quienes cargan una sabiduría ancestral, la cual siento y pienso desde la investigación en la medicina tradicional totonaca, se realice de forma creativa, cómo recabar todo ese saber que ellos guardan y tienen más que nada, porque la verdad, cuando los años pasan, realmente nos damos cuenta que pues los abuelos se hacen más grandes y pues se van yendo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos como hacer esa reserva de todo ese saber que ellos tienen? Desde el trabajo de medicina tradicional totonaca que se está trabajando como investigación con mujeres en mi comunidad, la verdad se planteó como un pequeño pues proyecto para el rescate de las plantas medicinales. Lo mencionaba anteriormente en uno de los videos de revitalización lingüística, donde también debemos saber de la ecología lingüística, me parece, de la protección de la diversidad y de los seres vivos. La verdad es que la lengua pues tiene mucho código, tanto del saber de la flora y de la fauna y de toda la cosmovisión, del significado de, a lo mejor, del agua, de la tierra, de los elementos que existen dentro de la cultura, pues realmente de ahí se retoman como para empezar a replantear pues un buen proyecto que revitalice, que se adapte a esta realidad que se está viviendo, porque pues realmente los efectos de la globalización como tal, el adaptarse a los medios de comunicación, nos va a llevar a que nos replanteemos cómo de manera creativa podemos hacer vital la lengua y poder revertirla más que en estos tiempos. Bueno, esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias. No sé si fui un poquito breve. Sí, estuvo muy bien. ¿Alguien más se anima con el tema del corpus? ¿Habían reflexionado sobre este tema hasta ahora? ¿Ha sido algo nuevo, novedoso? Bueno, yo por algunas experiencias que he tenido, y antes Miriam hablaba también, ¿no?, de la fauna y de la flora, normalmente nuestras lenguas sirven para hablar de todo lo que nos ha estado rodeando en los últimos siglos, ¿no? De la fauna, de la flora. John Sarasua, un compañero, dice que nuestras lenguas normalmente sirven para hablar de todo lo que está de la ventana para afuera, ¿no? De los árboles, de los montes, de los animales. Pero es importante también que nuestras lenguas estén preparadas para hablar de lo que está de la ventana para adentro, ¿no? Esto que tenemos delante todos, la computadora, no sé en cuántas lenguas de las que estamos aquí presentes tienen palabras para computadora, para bolígrafo,
teclado, celular, estas cosas también necesitamos, ¿no? Que nuestras lenguas estén preparadas para esto. Necesitamos nuevas terminologías, como decía antes, para la educación. Me acuerdo ahora que veo a Chaka con la mano levantada. Hace algunos años una organización allá de Imbabura se propuso narrar un partido de fútbol en quichua por la radio. Hay una gran festividad que se hace allá y es bueno, se celebra un partido de fútbol muy importante y quisieron retransmitirlo en quichua. Pero claro, no tenían palabras para decir portería, portero, ¿cómo le vamos a llamar al árbitro? Y para esto pues necesitamos, ¿no?, crear esta terminología y es algo que nos va viniendo según se va avanzando en el proceso de revitalización, ¿no? Y otro aspecto importante es el de la estandarización. En el País Vasco, ya saben, somos 7 provincias, 3 en la zona francesa y 4 en la española, y tenemos diferentes dialectos. Desde el más oeste al más al este hay muchísima diferencia entre nuestros dialectos. El País Vasco se apostó por crear un estándar para todos, una lengua única, que esto sirve para el ámbito más académico, más formal, los medios de comunicación, la literatura. Luego los dialectos pues, se siguen utilizando, ¿no?, en el ámbito familiar, en el ámbito local, pero esto también en vuestras lenguas también, no sé cuántas lenguas de ustedes tienen una estandarización, pero es algo también sobre lo que hay que ir trabajando. Pero bueno, sin enrollarme más, les doy la palabra, que ya tienen la mano levantada 4 compañeros, o sea que vamos a tratar de ser breves, ¿de acuerdo? Venga, Chaka, empieza usted. Yupaichan y Julen, gracias. A ver, en acerca del corpus, de igual forma, así como lo estaba, se me olvida nomás el nombre, no me acuerdo, pero el panelista que nos estaba dando, la forma como hay las conexiones, la forma como inclusive se ha creado, se ha vuelto a, se podría decir, recrear, como la escabrería mismo también. Sí hemos venido prácticamente aquí en Ecuador también, tratándole de adaptar a algo que de pronto sucede. Como tú lo dijiste, que no sé cuántos de los pueblos tengamos ya un nombre específico en nuestro idioma, como en el caso de computadora. Ni siquiera eso, para lo cual, como en el caso del nombre tan, se podría decir, de esta pandemia mismo que se dio a nivel mundial. En el caso del quichua mismo tuvimos que anexarle algo que tenga una ligera similitud de algo, microorganismos o microbios, con algo que tenga relevancia a algo que tiene puntas, a una corona, y logramos sacar inclusive el nombre del coronavirus traducido a quichua. Nosotros solíamos decirle añau yau tuungui, pero la enfermedad de la corona o algo así salía traducido al español. Lastimosamente se podría decir, si es que no se tiene una academia de lengua originaria, ahí está gran debilidad, que no podemos irlo mejorando, o no podemos más que todo irlo adaptando al entorno en que vivimos. Que tengo entendido que han venido conversando aquí en Ecuador casi desde 1989 por ahí. Han habido docentes que se han unido, lograron trabajar hasta el 92, 96. En el 2000 ya fueron creados como ALKI, como tú lo manifestaste, la Real Academia de Lengua Quichua. Pero la debilidad de esto es que creo que nunca nos proyectamos. Si es que somos independientes, podemos trabajar de forma autónoma. Si es que nos anexamos o nos dejamos de estandarizar y nos dejamos absorber por el Estado, más tarde que temprano va a terminar. Y justo lo que nos pasó en la época de Correa. ALKI dejó de prestar servicios cuando el correísmo comenzó a estandarizar y tratar de modificar el método de enseñanza dependiendo de su ideología.
Y una de ellas es como que el quichua hubiese sido una arma para él impulsarse, pero al mismo tiempo como que al crearse esto era una debilidad para él. Y la mejor forma era terminarlo a organizaciones que también se conformaban no solo del quichua, sino de otros aspectos también. Y al terminarse la Real Academia de Quichua, se terminó prácticamente dividiendo cada uno de los especialistas que formaron esto. Creo que desde ahí, para trabajar con el corpus, lo esencial es volver a reactivarle. En el caso de Ecuador, volver a reactivarle al Alki, ya que desde ellos partieron, logramos tener un quichua unificado, un quichua estándar, que a lo largo lo ponemos en práctica, aunque sea en las unidades educativas, y partir desde ahí. La debilidad va a ser siempre que unos jalen para su lado, unos con fines de intereses, otros con el objetivo de recuperar el idioma, otros con el objetivo de pronto, ¿qué de provecho saco de esto? El corpus es sumamente esencial, inclusive para comenzar a ver otro tipo de emprendimientos, no solo en el idioma, gastronomía, cultura, vestimenta. En cada una de las lenguas, me imagino, deben de tener algo en qué arrimarse o algo en cuál voltear a ver. En Ecuador eso es la gran debilidad que tenemos. Nuevas cosas que aparecen, no lo podemos fácilmente traducir. Y como tú lo dijiste, Julen, una transmisión de fútbol, ¿cómo le puede? ¿Cómo le digo? Ahí tenemos un penalti. No lo puedo fácilmente traducir. Y no solo eso, ha habido varios eventos que han hecho lo posible desde la radio en sí que tenemos aquí, que nos ha estado apoyando en Quichua. Hay cosas que tenemos que hacerlo mezclado. Malo no es que sea mezclado, pero malo es que no tengamos cómo cambiarlo, cómo sustentarnos de que ahí está escrito en la Real Academia de la Lengua Quichua, pero todo implica dinero, paciencia y tiempo. Eso nomás de mi mayor aporte para no demorarnos mucho. Ay, muchas gracias por los aportes. Miluda. Bueno, yo partiendo un poquito de la experiencia refeña o amazigh, el tema de la estandarización para nosotros es importante porque siempre hemos sido una lengua oral, y una lengua oral, pues para que se normalice, tiene que dar paso a la escritura. Y para dar paso a la escritura necesita unas normas concretas. Los dialectos son la base, son fundamentales. Podemos hablar cada pueblo que hable su dialecto, pero para escribir y para estudiar, para la escuela, pues necesitamos un idioma, unas reglas, un idioma estándar, pero en cuanto hablamos del mundo amazigh, el problema que hemos tenido es que quieren que el mundo amazigh tiene que ser, teniendo una dimensión continental, quieren que sea un idioma, y no es así, porque cada parte se ha desarrollado de una manera o de otra. Un cabillo no es un rifeño, es así. Entonces, los cabillos tienen múltiples dialectos, igual que los rifeños tenemos otros. ¿Qué más? Otro punto también, un término nuevo es fundamental, y el uso de este término es lo que hace que es un término se normaliza por el uso. ¿Y qué más cosas? Bueno, en general es eso. Muchas gracias, Miluda. Y si les parece, pasamos a Catalina, y Patricia me disculpará, pero damos por finalizado con lo del corpus con Catalina, y después en la próxima intervención empezamos con usted, y si quiere puede meter también lo del corpus brevemente, ¿de acuerdo? Catalina. Sí, solamente comentar la experiencia del pueblo mapuche. Me hizo mucho ruido todo lo que se mencionaba del corpus, porque acá pasa que tenemos muchos grafemarios, muchas propuestas, y cada día pareciera que salen más. De hecho, la última propuesta que salió, si mal no recuerdo, es de una universidad.
Entonces hay de repente mucho conflicto con respecto a elegir una en particular, porque hay un tema, no sé, de repente de, bueno, de ego, se podría decir, o de competencia, de cuál es mejor, qué nos identifica más, pero de repente se olvida un poco de qué es lo mejor para el estudiante o para quien se va a alfabetizar en el idioma. O sea, lo mismo que decía también Taca, que también hay distintas academias, pero que no tienen ¿cómo se llama? El peso o la aceptación de toda la comunidad mapuche. Entonces, hay un revoltijo, como muy difícil aunar fuerzas como para poder estandarizar. Y por otro lado, las variantes que hay no son tantas, son pocas, pero también está este conflicto de, bueno, que mi variante se tiene que escribir de tal manera porque se pronuncia de tal forma, pero son cuestiones muchas veces están influenciadas por el español, el alfabeto español. Entonces ahí hay una confusión de repente de la gente que justifica de que se tiene que escribir así, pero porque, no sé, porque el sonido se parece al sonido que se realiza en español, en la letra en español. Entonces están esos conflictos. Y por otro lado quería comentar el tema de los neologismos. En nuestro caso hay pocas como organizaciones que estén trabajando en pos de eso. De hecho, yo creo que mi organización es una de las pocas que está en eso, pero nos falta como mayor difusión. La difusión que se realiza es por medio de redes sociales o por medio de nuestras mismas clases que realizamos. Igual abarcamos a un gran número de estudiantes, hemos llegado quizás a hacer clase a más de 1000 estudiantes, entonces sí tenemos esa aceptación de parte de los estudiantes, pero no se ha llegado, por ejemplo, a las comunidades, a los LOF. Entonces tampoco uno podría hablar de una aceptación total, porque también a veces algunos tienen el conflicto de que, bueno, no, pues que el mapuche no tenía refrigeradores, entonces no vamos a nombrar esto en Mapuzungún. Y eso igual es a veces difícil de fundamentar, sobre todo porque también está un conflicto con en el fondo con lo que es el medio natural, la naturaleza, la ecología, entonces es también otro punto de conflicto. Y bueno, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Lamien. Bueno, yo creo que han salido aportes muy interesantes y yo creo que han resumido muy bien lo que es este ámbito, ¿no? Yo creo que es un tema muy conflictivo, el tema del corpus. Para empezar, por lo que antes comentaba Miluda, porque hay que tomar decisiones muy importantes y trascendentales. Para empezar, ¿cuál es la comunidad lingüística? En este caso, ¿no? Antes decía Miluda que los Amasig no es un pueblo, son varios pueblos. En nuestro caso, en el País Vasco, nosotros decidimos que éramos uno, pero esta es ya la primera decisión que hay que tomar y la primera pelea que se tiene. Y después, a la hora de estandarizar la lengua, el tema de los dialectos, muchas veces también se quiere ser muy puritano también a la hora de crear nuevas palabras. Antes Chaca decía, ¿no?, lo del coronavirus. El coronavirus en inglés ha dicho coronavirus, en castellano coronavirus, en francés coronavirus, y las lenguas minorizadas tenemos que inventar o crear palabras para el coronavirus. No sé. En euskera hemos utilizado coronavirus o COVID-19, ¿no? Una aportación, Julen, ¿Sí? por favor. Es que hay conceptos que yo creo que no podemos quechuarlos, cabilizar la palabra, ¿no? Porque es un concepto. Por ejemplo, la democracia. Es que hay gente que se va a inventar unas palabras de su propio idioma y todo eso. Yo no creo que es posible, porque el concepto él mismo, democracia,
en griego, ¿no? Ha sido creado en Grecia. Entonces, habrá quizás que cabilizarlo, castellanizarlo, no sé qué, porque pierde, luego si pones un equivalente en tu idioma, yo creo que pierde su esencia, ¿no? Solo eso, gracias. Totalmente de acuerdo, ¿eh? De todas maneras, es lo que digo, ¿no? Al final son decisiones que tiene que tomar cada comunidad lingüística y es un tema que genera conflictos y es un tema que necesita de consensos, como decía Catalina, porque si yo estoy creando nuevas palabras, pero estoy creándolas para mí, me hago un diccionario maravilloso que cuanto a las normas de la lengua está muy bien, pero lo tengo en mi mesita de noche, eso no vale para nada, ¿no? Tiene que Y no ser, lo usa ni Dios. eso es, tiene que ser mediante consensos. Y segundo, necesitamos que estas palabras no estén en los diccionarios solamente, sino que estas palabras se integren en la vida de estas lenguas, ¿no? Y para eso, en Arabic, en las formaciones, siempre decimos que necesitamos de altavoces. Necesitamos que estas palabras se integren en las comunicaciones, ¿no? Pues mediante los medios de comunicación, mediante la escuela, mediante la literatura, mediante las canciones, pero si tenemos estas palabras en diccionarios o en papeles, esto no se usa, ¿no? Pero bueno, ya ven que nos podemos alargar con esto del corpus eternamente y yo creo que, bueno, cuando vengan acá también seguirán con este tema porque yo creo que es muy interesante y nadie tiene una receta mágica para esto. Sí que es cierto que muchas veces el tema de la academia, ¿no? Yo creo que también es importante. Aquí sí que ha tenido legitimidad, pero en un principio la academia no estaba muy por la labor de crear un estándar de la lengua. Un estándar al final, ¿qué es? Es un conjunto de reglas con las que estamos de acuerdo la mayoría, podríamos decir, para usar la lengua en determinados ámbitos, en ámbitos más formales. Y esto el castellano lo tiene, el inglés lo tiene, o sea, todas las lenguas lo tienen, ¿no? El estándar. Y las lenguas minorizadas, nosotros por lo menos pensamos que también tenemos que tener un estándar, ¿no? Y, por ejemplo, los NASA, ¿no? Lo que les ha pasado. En su caso, no una academia, pero digamos, los expertos lingüistas del NASA Yugüe decidieron que el NASA no iba a necesitar un estándar y que cada uno escribiese cómo habla el NASA Yugüe. Muy bien, me parece perfecto. ¿Y qué está pasando ahora? Están creando escuelas de inmersión y en cada escuela se va a crear un material diferente. En cada pueblo se va a crear un material diferente. El que quiera crear un literatura en NASA Yugüe va a crear con un corpus diferente. No tiene sentido, ¿no? Y en este sentido, en el País Vasco fueron los profesores y los escritores los que le dijeron a la academia: o hacéis un estándar o lo hacemos nosotros. Pero así no podemos estar. Muchas veces los lingüistas tienen sus cosas teóricas y luego los que están trabajando con la lengua día a día son los que ven qué necesidades tiene la lengua, ¿no? Y bueno, esto yo creo que es un proceso y que estamos caminando todos, ¿no? En este proceso. Bueno, no me lío mucho más, perdonarán, y pasamos, si les parece, al tercer punto, al tercer ámbito, al de la educación. Antes le he cortado a Patricia, así que si te parece te doy la palabra a ti y puedes meter también en esto de la educación lo del corpus. Muchas gracias. Pues sí, bueno, yo quería mencionar, me estaba esperando esta parte de la educación para hablar un poquito lo que en lo personal en el primer tema me llamó la atención, que es la del discurso de prestigio, ¿no? Desde el momento de iniciar esta parte de la revitalización de la lengua, pues esa construcción, ¿no? De la valía, de la importancia del rescate y sobre todo de continuar con el manejo de la lengua. Yo creo que esto podría ir un poquito con lo de educación, ya que aquí podemos ver, ¿no? Que nos plantean desde el video de cómo empezar a generar esta parte educativa, desde uno, saber con qué personas vamos a trabajar, qué es nuestro objetivo, cuál es su interés, por ejemplo, en esta parte de enseñanza hacia los adultos,
el que ellos empiecen a ver, ¿no? Qué aspectos pueden tener esa influencia positiva en la revitalización de su lengua materna, ¿no? ¿Cuál es su campo de interés, ¿no? Desde cómo lo aplicarían y sobre todo la influencia positiva, ¿no? Que se quiere crear, sobre todo en el manejo y rescate de su lengua. Entonces, aquí también yo podría rescatar que, que el papel primordial para empezar a hacer esta parte de pues es que se cuente con profesores formados para tal fin, ¿no? Y que pues haya un programa que esté pues organizado, establecido para hacerlo, ¿no? No nada más es, ay, voy a fortalecer la lengua y voy a trabajar lo que yo crea, ¿no? Sino que haya pues realmente un trabajo previo, planificado, que obviamente no todo lo planificado sale al 100, ¿no? Pero al menos haya una ruta de acceso para poder ir dirigiendo, ¿no? Esta fuerza y estos objetivos. Y aquí me salta a la mente también el uso del corpus, ¿no? ¿Qué tanto yo voy a fortalecer? ¿Cómo lo voy a hacer? Esta parte de la academia también tiene que ver mucho en la parte del aprendizaje, porque qué es lo que yo voy a trabajar y cómo lo voy a trabajar, qué es lo que voy a fortalecer. Hablando de la cultura maya, en los escritores hace muchísimo, bueno, podríamos hablar del 84, fue un trabajo que empezó en el 80, donde varios escritores empezaron a tener esa inquietud de unificar, ¿no? Los sonidos que existían en los alfabetos para escribir la lengua maya. Y fue allí como en un primer consenso se tomó el alfabeto 84, que es quienes trabajamos con la lengua ahorita, pues la utilizamos de alguna manera con la parte de la gramática, ¿no? ¿Cuál es el abecedario? Obviamente el abecedario pues se centró un poquito más al abecedario pues que conocemos todos, ¿no? Y fue más fonológico el que se estableció. Básicamente fue como el manejo de la segunda lengua, o sea, para personas que todavía están empezando, ¿no? ¿Cómo querían estas personas que se pudiera conocer y se pudiera leer lo que se escribía, ¿no? O sea, ¿para qué población es empezar esto? Sin embargo, con el paso del tiempo, en el 2006, empezó un proceso de homogenización en los 3 estados de la península, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Hubieron muchos intentos, pero tiene razón, comenta, de que mucha gente que escribe en lengua es muy purista y dice, ¿por qué vamos a cambiar? ¿No? ¿Por qué esta regla? ¿Por qué? Entonces trataban de retratar en sus trabajos únicamente la cuestión comunitaria, pero retrataban la realidad comunitaria para otras personas que no eran la comunidad. Entonces había como que esa lucha de, si hablas de la cuestión cultural maya, pero no hablas para el pueblo, ¿no? O sea, lo diriges hacia los académicos, lo diriges hacia otras personas. Entonces, a raíz de eso se crea el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a nivel nacional, y se empieza un proceso de estandarización que, si no me equivoco, fue en el 2019-2020, que salió una norma, hay un documento que habla sobre la normatividad de la lengua maya, de alguna manera establecida, pero solamente se habla de gramática, un poquito de la cuestión fonológica y de esa construcción del saludo y de las primeras palabras y un diccionario que de alguna manera manejara el alfabeto 84. Sin embargo, no habla de construcción de palabras o incorporación de palabras. Se ha hecho un trabajo desde trincheras aparte con promotores de la lengua que interpretan, ¿no?, la forma. Por ejemplo, bicicleta. En la zona norte le dicen tinchabalak, ¿no? Que empujas o que mueves los pies y gira. O sea, algo que tú con los pies lo haces girar, ¿no? Y hay otros que en la zona sur dicen wallis, kubalak, ¿no? Algo circular que gira. Entonces, eso creo que también es importante que empezáramos a trabajar de manera conjunta. Yo siento que esto ha pasado porque muchos desde sus espacios trabajan, pero no hay como que esa fuerza que diga, vamos a hacer la academia, vamos a conjuntarnos, vamos a establecer redes para hacer algo en común. Yo creo que eso es lo que nos haría falta un poquito más en esto. Y sin duda, si no lo hacemos, probablemente el impacto de la educación que nosotros estamos impartiendo sí va en función de lo inmediato, pero no es lo que lo hace trascendental, ¿no? De fortalecer este discurso de prestigio para la lengua maya. Bueno, ya sería como mi aportación. Muy bien, muchas gracias, Patricia.
¿Alguien más se anima con el tema de la educación? Bueno, yo creo que en el ejercicio que les pedíamos para subir al Padlet, un poco recogía, les pedíamos que recogiesen los principios fundamentales para una escuela que quiera transmitir la lengua y la cultura propia. Igual no sé si puedan rescatar lo que escribieron ahí. Nufel, creo que levantabas la mano. Ah, mira. Sí, bueno, un poco para resumir un poco lo que han dicho todos los amigos aquí y amigas, es que, por ejemplo, yo no estudié el Kabil o el Tamazight en la escuela, lo estudié yo mismo a través de los libros, de la lectura y también de internet, porque había gente que se animó para hacer materiales, ¿no? Materias así, no sé, vídeos YouTube, libros, mucha gente así, activistas para revitalizar un poquito el idioma amazigh. Bueno, así dicen, pero luego que no es el amazigh, es el kabil. Porque yo no, por ejemplo, no puedo entender perfectamente a Miluda, ni a Asia, ni a un Tuareg en el Sáhara, por ejemplo, o a un Shloh en Marruecos. Por eso, el tema de la estandarización es muy, muy complicado en nuestro caso, porque es un continente, ¿no? Y no se puede geográficamente unificar a toda esta región. Pero luego, en la educación, lo que pasa es que también tenemos problemas, porque, por ejemplo, el IRCAM, que es una academia en Marruecos, pues adaptaron el Tifinagh, que es la transcripción antigua, con aportes también nuevos de la lengua amazigh. Y luego, la trayectoria de los kabiles en la educación, pues adaptaron las letras latinas con aportaciones del griego, ¿no? Unas letras también del griego y todo eso. Y a la hora pues de transmitir estas transcripciones, por ejemplo, el régimen argelino lo que hace es darte todo en árabe, en tifinagh, en latín. Eso con el objetivo de desorientar a la gente, de confundirlos para que, bueno, para que se aburren, para que dejen de tener la motivación a estudiar el Tamazight, lo que ellos llaman el Tamazight. Pero luego, bueno, volviendo al tema de la educación, pues hasta el día de hoy hay unos académicos lingüísticos, por ejemplo, hablo del INALCO, que está en París. A veces hay un elitismo, ¿no? Están tan lejos del pueblo que en vez de ganar kabil parlantes y también, no sé cómo se dice, los que escriben, ¿no? Sí, aquí decimos hablantes completos. Hablantes, eso, sí, hablantes completos. Es que la mayoría, por ejemplo, de los kabiles no saben escribir su idioma, no están alfabetizados en su propio idioma. Eso es un shock a veces cuando la gente lo ve o lo realiza, ¿no? Y este elitismo, en vez de acercarse de la gente, ¿no? para que ganen funciones, todo eso, ¿no? De la rehabilitación, la revitalización para ganar funciones, para también aprender el idioma y transmitirlo y todo, pues no existe. No existe. Ponen unas reglas a veces muy absurdas en la transcripción, en la gramática y todo, y por eso la gente pues no alcanza
aprender el idioma o alfabetizarse en el idioma de una manera simple. Y lo estoy pensando mucho esos últimos años para, no sé, para alcanzar que la gente viene y aprende su idioma, su propio idioma, en una manera así fácil y todo. Lo que está escrito en los libros es muy difícil. Yo lo he hecho en mis libros en Kabil. He escrito en el sistema del ENALCO, que está en París. Es difícil. Yo cuando lo aprendí, el Kabil, por mí mismo, es que era muy difícil aprender. Y me digo, pues, el objetivo de un idioma es la comunicación. ¿Por qué no facilitamos las reglas? Sobre todo en una comunidad como la Kabil, cuando hay muchos obstáculos del régimen argelino y de mucha gente, ¿no? ¿Por qué? Eso me llama la atención. Por eso es que la gente se aleja. Hasta los kabiles ellos mismos no quieren aprenderlo porque no hay motivación, primero, porque no da pan, no te da a comer este idioma. Por eso no empujan a sus hijos a aprenderlo. Aunque ahora mismo hay una dinámica más importante porque el Tamazight está en la escuela y muchos profes salen de la universidad para ser reclutados en la educación nacional argelina. Pues eso, entonces, la verdad es que estamos en un jaleo grande y no sabemos dónde vamos. Por eso hay que hacer iniciativas, hay que comunicar, hay que reflexionar sobre todo eso. Vale, muchas gracias, Nufel. Si les parece, pasamos al siguiente ámbito, que es el de la enseñanza de la lengua a adultos, que yo creo que Nufel también ha dado ahí unas pinceladas, ¿no?, de cómo aprender la lengua siendo adultos, pero antes de pasar, sí me gustaría igual subrayar en el tema de educación, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, un par de ideas, ¿no? Por una parte, que es fundamental. En el País Vasco, en cuanto a datos cuantitativos, es decir, lo que decía antes Nufel, en cuanto a nuevos hablantes del euskera, o sea, la herramienta principal en cuanto al conocimiento ha sido la escuela. Ahora, hace algunos años ya, nos hemos dado cuenta aquí que con la escuela no basta, que conocer la lengua no significa que después esta lengua se vaya a hablar, sobre todo en situaciones más informales, pero sin la escuela es imposible. Todos los niños hoy en día del mundo pasan por la escuela, por una u otra escuela. Y ahora mismo la mayoría de las escuelas de las lenguas que vienen ustedes son máquinas de castellanizar o arabizar y no transmiten la lengua. En el País Vasco fue fundamental las escuelas de inmersión, el modelo D. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no se enseñaba la lengua como asignatura, que también, sino que se enseñaba todo lo que un niño o una niña tiene que aprender en su proceso académico a través de la lengua, a través del euskera. Es decir, las matemáticas, las ciencias naturales, la música, la plástica, la educación física, todo a través del euskera. Aquí ha habido diferentes modelos, modelos de inmersión, modelo mitad euskera, mitad castellano, y el único que asegura que los hablantes completos, es decir, que un niño o una niña vaya a aprender la lengua de manera oral, tanto de manera oral como de manera escrita, ha sido la escuela de inmersión, la escuela en la que todo se hace en euskera, salvo la asignatura de castellano y la asignatura de lengua extranjera, el inglés o el francés. Y esto es fundamental. Yo sé que en la mayoría de sus comunidades hay la educación intercultural bilingüe en muchos de sus países. En otros pues hay algunos proyectos, pero bueno, esto hay que preguntarnos, ¿no?
hasta qué punto estamos transmitiendo nuestra cultura en estas escuelas y hasta qué punto estamos consiguiendo generar nuevos hablantes. Y dependiendo de las respuestas que den a estas preguntas, pues hay que empezar a buscar nuevos caminos, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender mucho más en este tema porque ya nos van a dar ya las 2 horas de reunión y podemos estar hablando de este tema durante horas. Pasamos, si les parece, al próximo punto, el de la enseñanza de lengua a adultos. Les voy a pedir que me lean lo que tienen puesto en el Padlet y así vamos un poquito más rapidito, los que quieran intervenir. En el Padlet les pedíamos, o el ejercicio les pedíamos que resumo las ideas principales sobre el desarrollo de enseñanza de la lengua a adultos y la alfabetización en lengua originaria. Bueno, ¿quién se anima a...? Mira, Sandra Alipunya acaba de entrar. A ver si te podemos ver. Alipunya, Mashi. Alipunya, Mashi. Mashigo, mil disculpas, no pude ingresar a las clases, los horarios establecidos por la razón de que mi hijo estaba en un programa navideño, entonces tuve que asistir allá y pensé que se iba a terminar pronto, pero ahorita acabo de llegar. Uf. No se preocupe, no se preocupe. Mil disculpas y cualquier inquietud le voy a estar escribiendo para las tareas que hay que hacer o que hay que hacer. Por favor, ahí me avisan. De acuerdo, no se preocupe. Vale, bienvenida de todas maneras. Gracias. No sé quién se anima a leer el ejercicio, a comentar el tema de la enseñanza de lengua a adultos. Bueno, voy yo, ¿Vas tú, Nufel? Venga, pues. He hecho como, yo creo que las 2 preguntas que eran 2.4, resumo las ideas principales sobre el desarrollo de la enseñanza de la lengua a adultos y la alfabetización en la lengua originaria. Y 2.5, haga un decálogo, van bien, porque lo que he hecho es un decálogo que junta a las 2 preguntas. Bueno, Vale, la primera cosa es la importancia de alfabetizar a los adultos en su idioma, que es una fuente de identidad. Por eso hay que sumarse al proceso, el proceso de aprender su propio idioma, ¿no? Es muy importante. Que el currículo, el currículo no es el currículum, ¿no? Sea adecuado y de buena calidad. Y la verdad es que enseñar comunicativamente, lo que quiere decir que las tareas que hacemos de una manera diaria, ¿no? Todo lo que hacemos en una manera diaria, habrá que usar la pedagogía, creo, del proyecto. Por ejemplo, vamos a cocinar, ¿qué vamos a hacer? Los términos, la terminología de la cocina, el cuchillo, todo eso es muy importante de usar esto en una manera comunicativa. No vamos a hacer cosas abstractas, ¿no? Luego es muy importante trabajar en red con otras escuelas, asociaciones y todo eso. Y también yo creo que es muy importante también salir de las aulas, porque creo que las aulas son como jaulas a veces, que estamos ahí agotados. Hay que, no sé, ir afuera, ir al supermercado, comprar o no sé, en la naturaleza y plantear tareas de comunicación para aprender, para que el alumno no se sienta agotado y enjaulado en una aula. No sé, aprender, por ejemplo, por tarea. Por ejemplo, el teatro, donde hay diálogos, donde se desarrolla la lengua en una manera así más activa, más diaria, más comunicativa. No sé, lectura de cuentos, cosas así, que son más lúdicas para que se aprenda mejor. Yo creo que es muy importante. Eso. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien... Mira, Chaca ya está con la mano levantada. Además, tiene experiencia en este tema.
Con base a la educación de los adultos, creo que varía mucho cómo se le enseña a un niño. Entonces, con base, porque el adulto ya trae experiencias de la vida diaria, ¿no? Entonces, creo que tomando esas experiencias, esos hechos o esas situaciones reales de la vida cotidiana y de allí basarse a la metodología del aprendizaje, o sea, de la enseñanza. Entonces, creo que también es un punto importante dentro de la revitalización, porque si estamos hablando de que en familia es importante pues la enseñanza, entonces no solo los niños también puedan participar, sino que también los adultos, y creo que también eso sería como una forma en el que los niños puedan tener como que una iniciativa y decir, no, pues si mis padres están aprendiendo, pues yo también tengo, o sea, puedo hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es un punto también muy interesante de poder rescatar la educación de los adultos, porque también muchas veces los adultos dicen, no, es que yo ya estoy grande y no puedo aprender, ya no se me quedan las cosas, pero creo que la metodología que se propone del comunicativo, creo que es importante porque pues tomando con base a la situación real que vive día a día, entonces, y de ahí partir para enseñarle, ¿no? La lengua, ¿no? Entonces, y que la lengua que le va a servir, pues, en su vida diaria, ¿no? Ese sería mi aporte con respecto a... Muy bien, muchas gracias, Liz. Ya veo que están ahí Chaca y Verónica con la mano levantada. Sí les voy a pedir que sean breves. Ya han pasado las 2 horas que en sí dura la sesión. No sé si tienen tiempo para alargar un poquito más. 30 minutos más, por favor. Alargamos un poco más. Sí, Bueno, 30 alargamos minutos más pidió Neufel. Vale, Sí, Chaca, ¿no? alargamos un poquito más entonces, unos 15 20 minutos y damos por finalizada porque seguramente ustedes también tendrán sus actividades y para que no se pierdan nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Chaca, Verónica, sí les voy a pedir que sean muy breves y pasamos al siguiente tema, ¿de acuerdo? Bueno, para no alargarnos mucho, más o menos creo que todos los que hemos inclusive visto desde el video y los que algo ligeramente estamos trabajando con esto, tenemos una idea clara de lo que quiere llegar a ser la enseñanza para adultos. Lo único que hubo, más que todo aquí en Ecuador, hemos tenido un poquito de, se podría decir como, no una buena información, es cuando nos referimos a la enseñanza a adultos o socialización o alfabetización para adultos, no creíamos que era directamente le vamos a volver a enseñarles a hablar el idioma a personas de tercera edad en adelante. Gracias a las experiencias que hemos tenido con los Países Vascos mismo, allá se les conoce adultos a los jóvenes que parten de los 16 años en adelante. Desde ahí comenzamos un poco a inclusive nosotros también a tomar, se podría decir, mayor interés, ya que no vamos a enseñarles a las personas adultas de tercera edad. Y más que todo, este enfoque comunicativo sí hace falta trabajar. Nosotros le hemos visto necesario que debemos trabajar todos los que sabemos de lo que implica tener una metodología comunicativa. Proyectarnos al enfoque comunicativo, más no anexarnos al sistema de educación como hemos tenido en Ecuador. El gobierno, ciertamente, como les decía, trató de impulsar y dentro de la Constitución mismo es reconocido como el quichua, como la segunda lengua
que se habla, pero no han transmitido como en realmente sería necesario transmitir de padres a hijos o hacerlo una conversación basándonos a la realidad, a la cotidianidad, a lo que vivimos. Para lo cual sí hace falta formar docentes que tengan esa proyección y esa mentalidad, y no esperar que los docentes, ya lo que están formados por el sistema de educación en el país, a ellos tratar de enseñarles para que ellos traten de coger el mensaje. Al tratar de hacer eso, nuestro enfoque, nuestra metodología pierde su sentido. Por eso hemos visto la necesidad que nosotros tenemos que ser los docentes, los que somos hablantes e inclusive los que se apeguen a nuestro sistema y de ahí comenzar a partir y a transmitir. Si es que vienen más personas, también tendría que, se podría decir, adaptarse a nuestro aprendizaje y a nuestra enseñanza del sistema comunicativo. En eso también hay mucho trabajo que realizarlo y mucho que aprender también, y qué mejor desde Garavide también nos sigan ayudando, asesorando, puliendo algunas cosas que recién toca realizarlo. Hay materiales en el Ecuador que lo han hecho, pero de la forma gramatical. No tenemos que llegar a eso y nada más a eso. Bueno, muchas gracias. Yupaychani Mashigu. Me ha salido como voz de locutor de radio ahí, al darte las gracias. Verónica, tenías la mano levantada, pero he visto que la bajaste. No sé si... Sí, no voy a dar paso a que, porque ya dijeron lo que yo quería aportar. Listo, sí que a Miluda, que creo que quiere participar. Sí, a ver, a Miluda le doy la palabra entonces. Yo solamente menos de un minuto. El tema de la metodología con las personas adultas, yo he tenido algo de experiencia, se resume en hacer el idioma atractivo. Y que se trata de temas que les interesa también, no solamente el aprendizaje del idioma, sino hacerlo atractivo. Eso vale también para los niños, para ahora mismo actualmente por el internet, hacerlo atractivo. Si hay que poner, por ejemplo, juego en Tarifez, pues se hacen. Los chavales tienen interés en juegos, pues allí está. Hacerlo atractivo es la mejor metodología para que la gente se interese. Ya está, solamente era esta aportación. Muy bien, muy buena aportación. Yo tengo una experiencia con eso. Bueno, enseñanza no es enseñanza, pero lo que hago es, trabajé con muchas asociaciones en París, en mi país también, en Cabilia. Lo que hago es los cuentos, ¿no? Tomo un cuento local, cabil, conocido o no conocido, y luego hablo con unos niños o adolescentes y los integro a la lectura teatralizada del cuento. Hacemos 3 voces, 2 voces, y luego lo presentamos al público. Y creciendo, lo hacemos de una manera muy teatralizada, lúdica, donde los niños conmigo en el escenario lo trabajan, lo hablan, lo dicen. A veces lo hacemos cuando es en París, por ejemplo, en Francia, lo hago en bilingüe, en francés, en kabil, pero en kabil lo hago siempre. Y eso ayuda muchísimo. Y la gente está ahí muy ilusionada porque escucha su idioma y ve que hay vida, ¿no? Que hay comunicación, que hay vida, que hay arte, que hay un proyecto, que hay algo que ha sido construido. Y eso ayuda muchísimo a la gente a ilusionarse, a tener, como lo han dicho muy bien en este módulo, tener una experiencia positiva con su propio idioma. Eso no tiene valor. No me acuerdo de un vídeo donde dice que, no sé, no me acuerdo del nombre del profe, ha dicho que quizás no hayan, no van a recordar lo que han estudiado, pero van a recordar
la emoción que han experimentado aquí. No sé si era así la frase, pero... eso. Olvidarán lo que los decimos, pero no olvidarán lo que han sentido. Eso es lo más importante, creo, para motivar a la gente para volver, para hacerlo de nuevo, para tener conciencia y confianza también con su propio idioma. Es la mejor manera, creo, de transmitir, y ya está. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Nofel. Yo creo que han sido muy interesantes, todos los aportes que han ido saliendo. Me ha gustado lo que decía Chaka, ¿no? A veces con los términos podemos no entendernos bien porque los castellanos que hablamos son diferentes. Nosotros cuando decimos enseñanza de la lengua a adultos nos referimos, eso es, a personas, gente que no es niña, de 14 años, de 16 años en adelante. ¿Por qué? Creo que antes, no sé quién lo decía, si lo decía Liz o no sé quién lo decía. Para aprender una lengua hay dos caminos. El camino que se llama natural, que es cuando aprendes una lengua sin esfuerzo, cuando eres niño, cuando es tu lengua madre o familiar. Y el segundo camino es el camino cultural, cuando tú, por voluntad propia, quieres aprender una lengua. Y para eso, como bien decía, no me acuerdo quién era, si era Verónica o no me acuerdo quién era, necesitamos de otra metodología. No se le puede enseñar de la misma manera una lengua a un niño que está adquiriendo el lenguaje con 0 o 2 años que a una persona adulta de 16, 18 años. Necesitamos crear una metodología, ¿no? Y para ello, pues aquí se ha desarrollado, bueno, aquí en todo el mundo ya, la metodología comunicativa, que es lo que decíais, lo que decían ustedes, ¿no? Queremos enseñar la lengua para que la gente, los nuevos hablantes se comuniquen, ¿no? Entonces se piensan tareas, que las tareas son situaciones reales que se dan en la vida real y que estos nuevos hablantes pues, sean capaces de desarrollar esas funciones, esas tareas, esas situaciones reales en la lengua, ¿no? En este sentido, ¿qué buscamos? Igual que con la educación, transmitir nuestra cultura así, pero nuevos hablantes. Yo sé que en muchos de sus países existen cursos de lengua, pero la pregunta que decía antes, ¿no? ¿Cuántos nuevos hablantes adultos estamos consiguiendo con estos cursos? Yo creo que en la mayoría de los casos muy poquitos. Yo sé que los mapuches y los nasa tienen muy buenas experiencias en esto. Catalina es nuevo hablante, ¿no? y podría hablar largo y tendido sobre esto, pero es lo que necesitamos. Aquí en el País Vasco fue muy importante toda esta rama. Por ejemplo, yo soy hijo de todo este proceso que se dio. Mi padre era profesor del euskera a grupos de adultos y mi madre fue alumna. Yo soy de un lugar en la que el euskera se perdió y mi madre con 18 años se apuntó a clases para aprender la lengua. Y ahí se conocieron mi padre y mi madre. Si mi madre nunca hubiese querido aprender la lengua, yo no estaría aquí. Y si mi padre no hubiese querido enseñar la lengua, yo no estaría aquí. O sea que yo soy hijo de esta rama, podríamos decir. ¿De acuerdo? Y esto quiero unirlo con lo que decía antes Miluda, que me ha parecido muy interesante. Con la motivación, con la ilusión, con las ganas de aprender. Esto es fundamental. Y esta rama aporta mucho de eso, de motivar, de ilusionar, de querer ser parte de esta cultura, aprender la lengua, no solo aprenderla, sino aprenderla para usarla. Y todo lo que se genera con todo esto, pues yo soy el ejemplo, ¿no? El ligoteo también que se genera con todo esto, ligar también es fundamental y seguramente Catalina nos podrá contar igual algunos chismoseos de lo que hacen ahí en los barneteguis, en los internados que trabajan, pero todo esto que se genera es fundamental, ¿no? En esta rama. Y necesitamos que la gente adulta aprenda la lengua. Pues me estoy pensando en la situación de Rosario, por ejemplo, para si mañana queremos crear nuevas escuelas, vamos a necesitar hablantes de la lengua.
Si queremos enseñar canciones en la escuela, ¿quién va a generar estas canciones? ¿Quién va a crear la literatura? ¿Quién va a estar en los medios de comunicación? Necesitamos que los adultos, no solo los niños, sino que también los adultos, se pasen a ser hablantes completos, ¿no? Y para esto es fundamental. Bueno, me lío yo solo, disculparán. Si les parece, pasamos ya al siguiente punto, el de los medios de comunicación. Igual el último punto, el de la transformación lingüística en una entidad más unida a la planificación, yo creo que les queda un poquito lejano, así que igual si les parece, nos centramos igual en el de los medios de comunicación, que también ha salido mucho en el foro. Yo creo que es muy interesante y bueno, aprovecho también para pedir disculpas porque el punto 1.7 no hemos tenido tiempo, el de las actividades extraescolares en torno a la lengua. Yo creo que es muy interesante, pero bueno, hemos tenido unos problemas con los vídeos y no hemos tenido tiempo de subirlos a tiempo. Así que estos vídeos los subiremos y los tratarán en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Entonces, ya pues, están, ¿eh? Ya están. sí, pero quiero decir que sí, eso es, no han tenido tiempo tal vez todos de verlos. Entonces, bueno, esto para el ejercicio y para tratarlo en la sesión, pues les dábamos más tiempo y lo tratarán en la siguiente sesión, si les parece. Así que nada, tenemos 5 o 10 minutos y nos centramos, si les parece, en el de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y en todo este tema. Venga, ¿quién se anima? Catalina, que has estado un poquito callada, no sé si te animas a hablar de este tema, porque sé que también ustedes han estado trabajando en este tema, que crearon un periódico también. Bueno, no sé ¿qué te ha parecido? Rosario, que él habla. Bueno, no, comentar un poco lo que hemos estado haciendo. Claro, me parece súper interesante igual este tema. Sí, con respecto, yo creo que se puede hacer mucho con poco. Yo creo que eso sí es cierto, pero también a veces se necesita también el apoyo técnico. Yo creo que en eso nosotros en primera instancia no contábamos con videos o elementos audiovisuales que nos ayudaran y los empezamos a crear cuando empezaron este apoyo en particular de un Lamien que pertenece a una organización que se llama Kimeltuwe, que es súper conocido, que difunde material en Mapudungun. Y bueno, un Lamien que es el que se dedica al dibujo, él nos empezó a ayudar, o sea, más que ayudar también nosotros teníamos un convenio con el Ministerio de las Culturas, entonces pudimos pagar ese trabajo igual, porque igual es un trabajo enorme. En cuanto a lo visual, de generar estos monitos que sean atractivos para la gente, que logren ilustrar lo mejor posible lo que se está enseñando. Eso por una parte, y por otra, también el apoyo técnico para que los videos también sean de calidad, y sobre todo por el audio. Porque igual he visto que hay ¿cómo se llama? Material en YouTube que aparecen, digamos, elementos para enseñar, o que, bueno, acá se hablaban de los que eran como elementos reales, o sea, material audiovisual real, que muchas veces no es tan efectivo para la enseñanza y que también en cuanto a calidad también a veces deja un poco que desear. Y nosotros empezamos a generar estos materiales que de primera
estaban demasiado cercanos a lo real, o eran más, ¿cómo se dice? Había una palabra que era, uno que era, claro, guionizados, creo que era la palabra. Materia auténtica, ¿no? No, los Sí, que se presentaba el contexto solamente y los hablantes bajo ese Guiado y contexto. guionizado. Guiado y Guionizados, creo. guionizado. Sí. Y bajo ese, de primera era muy difícil para la gente poder entender esos videos, y después, claro, tuvimos que hacer una readecuación y ahí se bajó un poco el nivel para que pudiera ser efectivo para el nivel que queríamos enseñar, para los objetivos que se buscaban. Eso, yo creo que igual con los últimos videos hemos estado como bien satisfechos, satisfechas. Todavía queda mucho por hacer, pero ya contamos con una variedad importante, sobre todo de audios, que yo creo que audios muchas veces no hay para encontrar, así como se hacen en las materias de inglés. Y que se haga una lectura lenta, o así que se hable lentamente y claramente, muy bien pronunciado lo que se dice. Eso yo creo que es otro elemento importante que hemos podido sacar y que no hemos podido encontrar en otro espacio. Yo creo que eso, mencionar, eso. Gracias, Catalina. Rosario, pedía la palabra antes. Sí, yo quiero nada más compartir en la creación de las TICs. Por lo menos nosotros estamos trabajando, la pandemia le hemos sacado provecho. Quiero comentarles de que las nahuablantes de mi comunidad, las maestras Camastiani, que son las encargadas de enseñar el idioma, por motivos de la misma opresión que sufrieron nuestros abuelos, ellos no tuvieron el derecho de ir a una escuela, o sea, son maestras empíricas, pero en esta pandemia nosotros nos enfocamos en un pequeño taller donde nosotros les trabajamos con ellas el uso de las redes sociales, el uso del teléfono. Ellas hoy en día manejan estos aparatos. A pesar de que no pueden leer y escribir, han aprendido a utilizar el teléfono, las redes sociales, como medio de transmisión del idioma en la atención, en la continuidad del proceso de aprendizaje del idioma a nuestros niños. También aprovechamos la pandemia y a esos saberes que las nahuablantes aprendieron a dar clases de náhuatl a adultos, pero personas adultas mayores que están fuera de nuestro país. Siempre la mayoría de ellos salvadoreños que han nacido en Estados Unidos, en Canadá, pero que quieren conocer parte de su cultura, quieren aprender su idioma. Todo eso se logró a través de la proyección que se le dio al idioma dentro de las redes sociales. Así fue como nosotros conseguimos el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Desarrollamos un programa de la enseñanza del idioma náhuatl a estas personas que están fuera de nuestro país, y tuvimos la participación de 60 de diferentes estados. Fue un éxito. Las nahuablantes aprendieron a utilizar una cámara de video, realizamos videos que vengan a apoyar a la parte del contenido que se iba a desarrollar dentro de la clase. Bueno, nosotros pensamos que es indispensable la recuperación de los productos de la cultura, y para eso también es bien importante poseer los conocimientos, los saberes, y todo esto parte de la realidad de nuestra comunidad. Por esa razón de que las protagonistas, nosotros tratamos de que las protagonistas dentro de un proceso de enseñanza, de inmersión lingüística, sean las abuelas nahuablantes. Y las TICs, la tecnología nos ha abierto otros campos donde a nosotros se nos permite darle mayor proyección al idioma.
y es uno de los logros que en esta pandemia lo hemos sabido aprovechar y lo hemos establecido dentro de los objetivos que planteamos en lo que es la proyección de nuestro idioma materno. Muchas gracias, Rosario, por tu aporte. ¿Alguien más se anima con este último tema? Y si les parece, vamos finalizando ya. Mira, Verónica, que antes no le pude dar la palabra. Adelante. Sí, bueno, a mí este tema me gustó mucho porque con la gente con la que nosotros coordinamos ciertas actividades, nos permitió recuperar muchas cosas desde los lugares donde no había señal. Yo no estoy de acuerdo con Catalina de que con poco no se puede hacer mucho. Al contrario, como decían en la presentación, en el módulo, con poco sí se puede hacer mucho, porque ahora en este tiempo todos tenemos un celular y un audífono. Solamente tenemos que ver la forma de cómo usarlo correctamente. Pero nosotros a través de estos dos aparatos, el celular y el micrófono y el audífono, hemos logrado, a través de los estudiantes y los maestros que trabajan en áreas rurales, recuperar saberes de nuestros ancianos y ancianas. Y este material lo estamos difundiendo ahora a través del internet, a través de las páginas web que tenemos. Y es a través de esto que estamos tratando de revitalizar el idioma y recuperar estos saberes, ¿no? Creo que con poco se ha hecho mucho. Tenemos varias experiencias y de zonas muy alejadas donde habían adultos mayores que bueno, ya estaban descansando y que se nos han ido también y dejando estos saberes, ¿no? Creo que es muy importante recuperar este espacio y como personas que estamos trabajando en el tema de revitalización lingüística, ocupar más espacios. Nos daban varias pautas en qué aspectos, podcast, la radio en línea, hay muchos temas en los que podemos explotar. No necesariamente necesitamos expertos. Todos tenemos un celular y creo que hay que explotar esto. Solamente eso. Ahí, Verónica. ¿Mi duda? Yo solamente flashes. Bueno, hace 4 años en Garavide, en Arechavalita, alguien nos preguntó en la clase, cuando estaba yo recibiendo clase de revitalización, estrategias de revitalización, alguien nos preguntó, no me acuerdo quién es, cuál es nuestro sueño. Mi sueño era que yo me puedo levantar por la mañana y tener un periódico en Tarifit. Ese era mi sueño. Pasaron el tiempo, yo aprendí a escribir Tarifit por internet, por cursos de internet de unos compañeros, hacemos cursos. Entonces yo aprendí de allí, me enseñaron mediante Zoom, por internet, y ahora yo estoy colaborando, escribiendo en este periódico. No solamente lo tengo, sino formo parte de la gente que está escribiendo. Es solamente eso lo que quería decir, que hay esperanza. Fel, nada que decir a lo que ha dicho Miluda. Bueno, yo creo que hablé mucho, pero bueno. Mirad ahí. Un micro, ¿no? Que cuesta, no sabré vuestras monedas, pero que cuesta 14 euros. Y un teléfono que cuesta 140 euros, por ejemplo. En dólares no sabré decirlo. Y luego tienes un tripié, eso, la base para... Con un teléfono, yo con unos alumnos, porque yo soy profesor de periodismo, de técnicas del periodismo, hemos logrado coger más de 20 retratos en un año de gente que ha trabajado en primera línea en Francia y de gente también que ha venido desde el norte de África hacia Francia para trabajar en Francia. Incluso mi abuelo y todo. He dejado en el foro unos datos que creo que pueden servir a ustedes ahí. Con estos, en vez de no sé qué, hacer una foto, no estoy en contra, ¿no? Y difundirla, por ejemplo, por no sé qué, Instagram o el TikTok o no sé qué, o solo repetir unas palabras de una canción o no sé qué. Está bien, pero ¿por qué no
usamos esos para que sea un archivo en el futuro para nuestros idiomas. Es que es muy importante. Yo perdí a mi bisabuelo por joven, también estaba joven, no sabía que el tema ese de transmitir y todo. A esta época había unos radios cassettes, ¿no? Con las cintas esas muy antiguos. Y no tenía esta conciencia de grabarlo, de todo. Y se murió. Es un poeta, sus poemas se murieron, sus cuentos se murieron y nada quedó de él. Pero quedó este amor que yo tengo a la poesía, a la escritura y todo. Menos mal. Pero lástima que se murió y yo no tengo grabado ninguna cosa de él. Entonces, nosotros tenemos, creo, ahora el deber de transmitir, de grabarlos, aunque sea una voz, todo eso, pero buena calidad. Con un micrófono de nada puedes hacer una maravilla de arte, a veces, con nuestros ancianos, padres, de cualquier tema. Es que solo hay que saber cómo usar esas herramientas para grabar bien, para coger un archivo que va a existir toda la vida. Ahora cada uno, cada asociación, cada casa, cada persona puede tener una cuenta YouTube y poner sus cosas y compartirlas en Facebook, en muchas plataformas que están gratuitas. Claro que hay cosas negativas, pero tenemos que usarlas, si no, moriremos. Como ha muerto mi bisabuelo y no tengo nada de él. Pero bueno, hay que hacer algo. Yo creo que yo me propongo como profesor, si alguien aquí o conoce una comunidad para que aprenda cómo grabar con un teléfono, aquí estoy. Bienvenidos. Muchas gracias, Ángel. Te tomamos la palabra. Gracias por tu aporte. Gracias. Y si les parece, le doy la palabra a Patricia y cerramos ya, que ya no sé ni lo que digo ya. Claro, muchísimas gracias. No sé si me escuchan porque tuve un pequeño problemita de conexión, ¿sí? Bueno, yo creo que en esta parte a mí me encanta y me fascina mucho este tema de la tecnología. Yo creo que una de las bondades de la pandemia ha sido que me ha permitido a mí conocer muchas cosas. Afortunadamente he podido tener acceso a muchos cursos, así como comenta el maestro que me antecedió, de poder aprender y de crear cosas, ¿no? Yo creo que a mí en lo personal ha sido lo más fabuloso. El día que yo hice mi primer podcast estaba yo feliz, brincando de alegría y de gusto. Entonces yo creo que un poquito la parte del discurso, a mí me ha tocado estar en contacto con personas que dicen, ¿no? La parte de que la oralidad, que las culturas originarias viven de la oralidad. Entonces, el perpetuar esta parte de los conocimientos comunitarios muchas veces están en contra de, porque dicen que estamos rompiendo con esa esencia natural que tienen las comunidades originarias de seguir la transmisión oral. Sin embargo, escuchando esta anécdota, pues me viene a la mente de decir, bien, pero si continuamos con esa parte y la sociedad actualmente no maneja mucho de esa parte de la oralidad o el acercamiento con los abuelos, se va a perder, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología ahorita, los avances tecnológicos actuales nos están diciendo que tenemos que mostrar, que tenemos que demostrar, que tenemos que guardar, que tenemos que visualizar las cosas a través de la tecnología. Entonces, tenemos un gran reto, una gran oportunidad para aprender. Los espacios donde nos den para aprender como el maestro, bueno, pues es tomarle la palabra y quienes podamos seguir ayudando y seguir apoyando a hacerlo, porque al final de cuentas el encasillarnos o el estar desde nuestro espacio de confort también limita este avance que nosotros queremos hacer. Entonces, adelante, yo creo que la tecnología es un paso, una ventana más, que ahorita hay que aprovecharla al máximo para poder lograr muchos de estos objetivos, ¿no? Y no solamente en la comunidad, sino trascender y llegar hacia otros espacios. Ese sería más un comentario. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues yo creo que con esta última intervención de Patricia vamos acabando ya. Nada más que añadir respecto a este tema de lo que han dicho. Yo creo que lo han dicho prácticamente
todo lo que habría que subrayar, ¿no? En este tema. Así que es cierto que lo que hoy en día no está en Internet prácticamente no existe. Y con un poquito, pues bueno, no podemos competir tampoco con Netflix y estas plataformas, pero sí que podemos generar, ¿no? nuestra propia comunidad digital y trabajar ahí, ¿no? Yo creo que es importante. Veo que tiene levantada la mano Sandra. Muy breve. Sandra, ¿quieres tomar la palabra? Sí. En un minuto, que ya estamos fuera de tiempo ya bastante, ¿de acuerdo? Sí, precisamente es para darte gracias, Julen, por estos temas súper importantes y necesarios que hay que ir resaltando, más que todo poniendo en práctica en las comunidades. Y también pedirles nuevamente disculpas por el retraso, Julen, y también me alegra tenerte nuevamente compartiendo experiencias, Julen, y a todos los demás compañeros que estamos participando aquí. Gracias, y más que todo es antes de que se despidan, me despido. Vale, de acuerdo. Bueno, pues sí, lo mismo que ha dicho Sandra, yo creo que ha sido una sesión muy interesante. Yo he estado muy a gusto, la verdad, escuchándoles a todos ustedes y he aprendido mucho junto con ustedes. Y eso, ahora viene el tercer módulo. Los que no han podido ver todavía los vídeos del 2.7, que sepan, como decía antes, no fue el que ya están ahí, los tratarán en la siguiente sesión. Y bueno, por mi parte, pues para los que celebren las Navidades, que disfruten de estas festividades, que acaben muy bien el año, que empiecen mejor el siguiente. Y bueno, les animo a continuar en esta formación, en el siguiente módulo, y ya deseando poder verles, tocarles, abrazarles y estar con todos ustedes. Muchas gracias. Dos horas son poco, ¿eh? Hasta luego a todos. Bueno, Luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Agur. Felices Navidades y un próspero año nuevo. Igualmente, Sandra. ¿Qué tal por ahí? ¿Bien? Sí, súper bien, solo que ya inundándose en la lluvia, pero bien. Estamos súper bien y también emocionada, creo yo, por la experiencia que se va a tener en euskera, en el País Vasco. Súper emocionada. Y nada más eso, y cordial saludo. Muy bien. Vayan sacando los pasaportes, por favor. Ya nos han de indicar todo eso. Yo creo que en el mes de febrero ya nos indican y ya estaremos siguiendo los pasos. Muy bien. Bueno, pues un abrazo a los dos. Antes de que te cuelgues. ¿Cómo? Julen, no sé si me escuchas. Sí, Esto sí. de la documentación, ¿cómo es más o menos? ¿Ya comenzamos a movilizarnos nosotros por cuenta o hay que esperar a que ustedes nos den alguna orden? Si van avanzando con el tema del pasaporte, más fácil para ustedes. Van a tener que sacar un pasaporte. No sé si tienen ya pasaporte o no. Esperen, perdón, que sigo grabando.